Nuestros invitados de hoy a Sin Café como Excusa hacen del teatro algo más, una experiencia. Hablan de la memoria colectiva, de cómo curamos las heridas de todos. Un recorrido por Madrid que llega hasta Santa Eugenia y que comienza en el Teatro del Barrio. Inés Collado, Cristina Marín Miró y Pablo Villasánchez, bienvenidos a Terón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. A ti. Empezamos esta temporada proponiéndoos una reflexión, que es en qué ha cambiado o qué caracteriza el teatro de este siglo. ¿Qué diréis que lo caracteriza? ¿O el teatro que estáis haciendo? Mira, yo de este siglo creo que es un poco difícil porque también al final evidentemente es mucho, pero creo que por ejemplo menos el teatro europeo lo caracteriza yo creo como los extremos, porque creo que igual que a lo mejor socialmente las personas estamos políticamente en muchos extremos, vitalmente en muchos extremos, me parece que al final el teatro, siendo también como una representación o como una expresión de lo que nos pasa en el día a día, está en esos extremos. Entonces, de repente queremos utilizar el espacio y nos quitamos el espacio de en medio. Queremos expresividad y buscamos lo más expresivo. De repente trabajamos desde el máximo minimalismo. Entonces, no sé si vosotras estáis de acuerdo, pero a mí me parece mucho que yo diría que el teatro del siglo XXI, por lo menos el europeo occidental, es muy extremo o muy extremista. No sé si... Sí, y también siguiendo la línea de reflejar un poco lo que nos pasa a los seres humanos del siglo XXI, creo que es un teatro que se plantea mucho a sí mismo, como que siento que reflexiona mucho sobre sí mismo, se intenta deconstruirse también o plantearse cómo aborda ciertos temas o desde dónde los expresa, que siento que es algo también muy propio de este siglo en las personas. Sí. No añadir. Me parece buena reflexión. Hablamos hoy con vosotros por Santa Eugenia, una obra que está en el Teatro del Barrio, que nos lleva al 11M. Erais muy pequeños cuando pasó el 11M, éramos muy pequeños. Sí. ¿Qué recordáis? ¿Recordáis algo de ese día? ¿O absolutamente nada? ¿O se ha construido en la memoria con el paso de los años? Se ha construido un poco también en la memoria, pero yo creo que mejor que conteste Pablo porque nuestra respuesta está en la pieza, tanto la de Cris como la mía está en la pieza, así que... Y además también yo soy el mayor, entonces tengo más recuerdos. No, o sea, sí que hay una cosa como de que los recuerdos de ese día y de todo lo que pasó a raíz de los atentados son un poco como una mezcla entre el recuerdo borroso que arrastramos de ese momento y el recuerdo construido de todo lo que ha pasado después, ¿no? Hay como o sea, cuando un evento tiene como tantísima importancia y genera tanto eco, como que de alguna manera vas asimilando como recuerdo propio, yo creo, relatos o imágenes que vas viendo. Entonces yo tengo como la sensación de que, pues eso, de que tengo un recuerdo borroso de ese día en el que pasaban cosas raras, pero no terminaba de tener muy claro qué era, de que en el cole todo estaba enrarecido, de que la gente estaba como tensa, de que te hacían, bueno, que esto sale en la pieza, es un poco spoiler, pero que te hacían estas preguntas, ¿no? Como de echáis en falta a alguien, hay alguien que no esté aquí, o sea, como cosas que dices, hay algo que está pasando, pero que no estoy terminando de entender desde mi mirada de niño. Y luego como eso, como yo creo que del relato, yo hay imágenes que tengo de ese día del cole, que no sé si son 100% la imagen que había o una especie de imagen construida, ¿sabes? Por el hecho de que sea un tema tan importante que se haya hablado tanto. Pero desde luego eso, como una cosa como de colapso, ¿no? Como de pronto el mundo parándose, el mundo dejando de funcionar con las lógicas con las que funcionaba. Y todo muy raro, todo muy raro. O sea, de pronto, es que no sé, en clase era como que lo más importante era, evidentemente, este tema, y de pronto todas las banalidades que te importaban en clase, de si, yo qué sé, llegabas tarde a una clase y a nadie le importaba. O sea, era como otra cosa, era como, está pasando otra cosa que tapa todo lo demás. Sí, yo a eso también sumaría como que a pesar de no saber exactamente lo que estaba pasando, sí había una intuición súper palpable de que en el mundo de los adultos algo había pasado. Algo o sea, nuevo había. no era una cosa como, pues si nos dividimos en los dos mundos de los niños y los no niños, en el mundo de los adultos algo muy fuerte estaba pasando, algo que se escapaba al entendimiento de nosotros.
y era algo muy fuerte y como que encima tenía, como no era algo de es fuerte y ya está, sino es algo fuerte, es algo complejo y yo sí que recuerdo como esa sensación, ¿sabes? Mm. Mm. Es curioso porque hasta ahora, lógicamente, se ha hablado mucho del atentado, lo hemos visto también en la ficción, pero creo que nunca se había contado desde la mesa de los niños, que es lo que vosotros proponéis, ¿no? Como Claro. que nosotros recordamos o lo que hemos arrastrado en la memoria colectiva 20 años más tarde. Sí, es que al final también esto que decía Chris sobre que el teatro contemporáneo está todo el rato reflexionando sobre sí mismo, nosotras no hemos escapado de eso y al final como gente que se pone a investigar sobre un tema que no le pertenece, no hemos podido evitar decir, vale, ¿y dónde estaba yo allí? Entonces, también yo creo que sumando a lo que ha dicho antes, de que es el teatro el que reflexiona sobre sí mismo, no solamente el propio teatro, los hechos teatrales y escénicos, sino también los propios creadores, quienes estamos todo el rato como, bueno, relacionándonos y como poniéndonos en medio. Entonces, bueno, en medio o simplemente para poder contar desde lo que sabemos. Entonces, al final como que era inevitable no poner esa evidencia en la propia pieza, porque ya simplemente cuando hemos hablado con gente sobre la pieza era como, pero vosotras cuántos años teníais, y es como, claro, es que no podemos escapar de ese elemento. Sí. Entonces, antes que escapar, pues incorporémoslo. Claro, no solamente no escapar, sino utilizarlo para, que es lo que decimos siempre, que lo que hemos puesto del momento, de la edad que teníamos y tal, es como intentar poner esa misma mirada sobre un tema así muchos años después, pero intentar tener esa mirada como un poco inocente y un poco limpia de los niños, que intuyen, que no comprenden muy bien, pero que sí que perciben cosas a su alrededor, que se les ocultan cosas también. Entonces, bueno, todo eso ha configurado mucho como sí, la mirada de la pieza y el tono de la pieza, un poco. ¿Cómo nace la idea de hacer esta pieza? ¿Por qué volver ahí? Miramos a Inés. Miramos a Inés. Es la precursora. Pues es que esto es una cosa como muy rara, pero yo tampoco, bueno, ninguna de nosotras, ni Pablo, ni Chris, ni yo, tenemos como una relación directa con los atentados, más de esto que te acabamos de Y más allá de comentar. ser de Madrid, los tres, Y pues también. bueno, sí, más allá de sí de haberlo vivido en primera persona, en el sentido de que era nuestra ciudad la que se veía como afectada por este tema. Pero en realidad fue una cosa como muy aleatoria en la que yo estaba hace mucho tiempo viviendo en Londres. Un 11 de marzo me saltó en Facebook, cuando se usaba Facebook, una noticia sobre el aniversario de no sé qué del 11M. Lo vi, me puse a investigar y como que de repente yo sentí de una forma ultra extraña como que todo ese dolor y toda esa herida y toda esa sensación de ataque a tu propia ciudad, de repente estaba conectando con ello. Entonces, no conectaba desde el patriotismo ni nada parecido, ni mucho menos, pero sí como el decir, Dios, es que esto ocurrió en una ciudad en la que yo vivía, de la que yo me siento parte, de que yo tengo una identidad madrileña, y también una parte y toda la gente que pertenecía a la comunidad, como que todos los madrileños y la gente que vivía en Madrid, puso todo lo que pudieron para intentar ayudar en esa situación. Entonces, como que de repente fue una cosa de decir, sí, como de Dios, es que esto también es mío, también es parte de mi historia social y política, y de repente ya no me siento simplemente como una niña que estuvo ahí en medio y no se enteró de nada, sino como de esto me pertenece como identidad política y como identidad, no sé, Sí, social, social. colectiva. Justo social. De hecho, algo similar pasa cuando... Es que iba a decir, cuando ves la obra o cuando haces la obra, no sé qué verbo utilizar, porque tenemos que contar a los oyentes que realmente tú llegas al teatro y te dan un kit y tú vas a empezar Sí. a caminar, claro, porque eso no lo hemos dicho, vas a empezar a caminar y en realidad revives todo, un poco todo lo que allí pasó, o sea, todo lo que tiene que ver con esta memoria colectiva. Sí, decimos que es una obra no tanto sobre el atentado, sino sobre cómo recordar. Es una obra como sobre el recuerdo y sobre cómo va sedimentándose una tragedia colectiva en un barrio, en una ciudad. Y por tanto no es que vayas reviviendo lo que pasó,
sino que es, bueno, transitar un poco a través del tiempo, sí, desde el año 2004 un poco hasta la actualidad, diferentes formas, desde diferentes voces y con diferentes estímulos, como desplazarse al propio barrio de Santa Eugenia, por ejemplo, de cómo ha ido cristalizando ese recuerdo. O sea, no es... tenemos siempre como mucho cuidado de decir que no es una obra que revivas Claro, el sí, no, 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 atentado no. de una manera. Justo. También teniendo en cuenta cómo se trató por algunos medios Claro. en ese momento el atentado, que fue Sí, también sí, algo no, no, muy... no es un me llamó sentido mucho la de atención. documental de explicar exactamente Claro, lo que pasó, claro. sino un poco más lo que tiene que ver con la emoción y con lo que allí caló, ¿no? Total, Sí. a mí personalmente, perdón, pero No, me no, gusta pues, como, o sea, yo personalmente veo la pieza que el 11 de marzo evidentemente es un eje y una parte muy fundamental en lo que es la pieza, pero para mí tiene más que ver como con un contexto, pero para mí de lo que habla la pieza es más cómo sanamos nuestras heridas colectivas y cómo trabajar los duelos colectivos, porque ahora que también, pues gracias a Dios, todo el mundo tenemos contacto con la terapia, con la salud emocional, con la salud mental, de repente sabemos lo que es el duelo, sabemos cómo sanar esas pequeñas heridas de forma individual, pero de repente es que hay eventos que no es que te hagan daño a ti como individuo, sino que, de nuevo, apelan directamente al corazón de una sociedad y de una comunidad, al fin y al cabo. Entonces, como que para mí lo que hemos visto en Santa Eugenia al haber ido allí y al haber hablado con la gente es como una práctica de esa sanación y de como de ese deseo de cuidarse entre todos y que eso sirva como apoyo y sostén para poder soportar un duelo de algo tan brutal. y si me Sí. apuras casi teje hasta más comunidad. Claro, Es que claro. precisamente eso es lo que se ve en la pieza y es con lo que nos encontramos nosotras sin ni siquiera poder predecirlo. O sea, como vimos que palpablemente el atentado había reconfigurado el barrio entero. O sea, es algo como muy potente que nos encontramos al empezar a trabajar allí y que lo contamos en la pieza, que no es solamente una cosa metafórica o una cosa de buah, pues desde esto, pues no, es que el barrio cambió bastante radicalmente y sigue a Sí. día de hoy teniendo esa estela. Es interesante porque en el recorrido el espectador no solo es lo que oye y lo que ve, sino que tiene que ser muy partícipe y en realidad ser muy activo, o sea, estar abierto a entrar. Sí, total. O sea, claro, en la línea de lo que decimos muchas veces de que en esta pieza eh, lo que cada espectador ve depende de donde cada espectador mire. O sea, al final hay una cosa de si el espectador escucha unos audios y recibe una serie de objetos, pero más allá de eso interactúa con el barrio libremente y escuchando un mismo audio alguien puede poner los ojos en un parque infantil o en la ventana de una vecina que está asomada o en una terraza de bar donde hay una familia comiendo. Entonces hay una cosa como muy, muy propia y una libertad muy grande que tiene el espectador que le permite terminar de configurar la pieza según su propia sensibilidad y según lo que le vayan haciendo y donde se vaya moviendo su interés, que yo creo que a la vez está bien, porque en el concepto de mirar un barrio tiene tantas miradas como personas que miren, entonces, pues creo que es guay que la pieza como consiga eso y mantenga eso. Y que además también luego, y esto ha pasado un montón, como que la vida se abre paso, en el sentido de que ya no es solamente donde el espectador decida poner la mirada, como está diciendo Pablo, que totalmente en ese sentido sí que es agente de su foco, sino que también lo que ocurra al Pasan alrededor cosas. de cada persona va a ser distinto, porque de repente estás pensando porque algo te hace acordarte de tu abuela y pasa una abuela y eso no son figuraciones especiales, eso es La vida misma. Santa Eugenia en estado puro. Tenemos a todo el barrio escalentado, ¿Te ¿sabes? imaginas? Ah, Y Vamos, ahora pasa este el show de niño. Truman de repente. claro, Claro, como Marisa bueno, adentro. No existe esa campaña. eso para la siguiente. Es muy interesante el punto desde el que lo planteáis porque recomendáis hacer la experiencia como de forma individual, solos, pero a la vez acompañados. Mm. Sí, Sí, pero porque yo también creo que es una experiencia que mola o sea, el proceso de hacerla, mola hacerla en soledad,
a la vez los pases, en cada pase hay un grupo como que empiezan el viaje a la vez, entonces como que te vas viendo mientras lo haces con tus vecinas de pase, pero también yo creo que es una pieza que realmente mola poder estar con alguien cuando la acabas. No sé si vosotros estáis un Sí. poco Sí. de acuerdo. Para mí es como el Camino de Santiago, ¿sabes? Compartirlo, que vas a hablar con otros. Claro, es como que tú vas haciendo el Vas a- camino, tú hay momentos en los que vas a tu bola completamente, tal, pero luego cuando acabas el día y llegas a, ¿sabes? Al final Sí. llegas al albergue, tienes esta cosa de encontrarte con toda la gente que ha estado haciendo la misma etapa que tú. Sí. Entonces tiene una cosa como de esa individualidad y luego ese punto común. Total, y realmente no es un viaje diferente al que se propone al ir al teatro. O sea, tú cuando vas a un teatro a ver una obra teatral, estás tú con tu movida, viendo la obra, haciendo tus puentes con tu propia experiencia vital y estás acompañado de un montón de gente en silencio alrededor de ti. Y después ya hablas con ellos y conectas con ellos a la salida. O sea, que realmente hay... Y también haces el ejercicio de tomarte la caña, que Sí, también sí. es una cosa que está molando mucho, que la gente se queda en Santa Eugenia a tomar la caña, que dices, bueno, pues también devolviendo Consumo al bar. local. Sí, sí. Incluso hay gente que se toma la caña en mitad de la pieza, que es una cosa que Eso también, sé también que, se que puede. también ¿Por qué no? está dentro de las posibilidades, ¿sabes? Me parece muy chulo como planteáis precisamente que vas por el barrio, decías antes, pues en la vida también se abre camino, pero entiendo que en el proceso de construir la obra, ¿cuántas veces? Porque ahí, en todas las obras hay muchas cosas que pueden salir mal, pero es que en esta técnicamente hay muchas cosas, o sea, es muy compleja, Todo tiene puede muchos salir mal. detalles. Entonces, no sé cómo ha sido el proceso de construirla para hacer algo coherente, que a la vez sea fluido, que sea efectista, porque también tiene que serlo. Sí, para mí ha habido algo de intentar sobreponernos un montón a cosas que puedan salir mal e incluso a veces pecar de igual sobre explicar cosas o indicar los caminos muchísimo tal y luego lo que es inevitable que pueda salir mal, apropiárnoslo. O sea, por ejemplo, me acuerdo que construyendo todo el recorrido había un problema muy grande porque al principio lo hacíamos solo los domingos y hay trenes cada mucho tiempo. Entonces de repente había como una cosa de decir, Dios mío, qué pasa si tienen que esperar un montón de tiempo, el tren, tal, y al final como que acabamos haciéndonos, o sea, haciendo eso parte de la pieza. Es decir, ahora te toca esperar. O sea, la pieza va de esto, va de que esperas el tren, va de que no sabes cuándo va a llegar, porque en 2004 no había aplicaciones en tiempo real de cuándo llegan los transportes. Ahora esperas, haces tus cosas y escuchas cosas y entonces como que siento que muchas cosas así han tenido que pasar durante la construcción de la pieza Sí. para que al final sea fluida y no pasen las cosas a pesar de la pieza, sino que pueda incluirlas a todas. Mira, yo recuerdo una cosa que decía un profesor que yo tuve en la escuela, que yo me formé como actriz, entonces te decía, el día de la función todo va a ir mal. La pelota que tiene que siempre cae en los ensayos donde cae, no va a caer ahí, la luz se va a ir, el micrófono, por arte de magia, el cable se va a enrollar. Entonces, prepárate para saber que en las funciones todo va a ir mal, entonces tú lo que tienes que hacer es estar abierta a simplemente poder enfrentarte a no hacer la función como has ensayado los días de antes, sino simplemente enfrentarte a resolver todas esas situaciones. Entonces yo creo que eso es una predisposición, ya no solamente actoralmente muy interesante, sino también a la hora de crear, de si tú quieres hacer una obra, como dice Cris, en la que todo puede ir mal, pues entonces abraza la fatalidad y estate preparada para que todo vaya mal y entonces pon eso a tu favor, yo creo. Claro. Y Claro. luego, por último, por decir una cosa, luego también está el hecho de que es el tercer año que se hace Bueno, sí, claro. y que también ha habido como cosas que sí hemos ido a lo mejor perfilando, ¿no? O matizando, que bueno, eso, que sí que en Sí. este tercer año ya es como que ya tenemos un poco más claro el abanico de posibilidades, ¿no? En plan, con la experiencia de 2 años más de público viniendo. Ya somos totalmente expertas Claro. en el horror de lo que puede pasar. Claro, porque en realidad no es un proceso creativo que no solo atiende a lo meramente creativo, sino también a lo técnico, como decíamos. ¿Por qué hacer la función así y no hacer una función convencional? Pues realmente otra de las cosas que creemos que ya forma parte un poco de nuestra manera de crear es precisamente igual que esto de lo que pueda salir mal, apropiarnos de ello, las oportunidades que se presenten, apropiarnos de ellas también. Nosotras, bueno, Inés, si quieres hablar de lo de los Domingos de Insurrección. Sí, o sea, realmente el proyecto nace en el contexto de los Domingos de Insurrección
que fueron una serie de encuentros que desembocaron en un festival de piezas de teatro en lugares no convencionales que coordinábamos otra compañera, Olga Hernández y yo, en el Teatro Abadía. Esto fue en el curso 2021-2022. Entonces, básicamente se nos presentó la posibilidad de hacer este festival y este tipo de piezas, y paralelamente Cristina y yo, junto con Inés González, estábamos ya rescatando la investigación sobre los atentados del 11M, y fue como, mirad, chicas, yo voy a organizar este festival, tenemos esta investigación, 1 más 1 son 7, vamos a intentar cómo Me lo adaptarlo. iba a decir, sí. Claro, y luego dentro de la investigación sí que ya vimos Santa Eugenia como barrio y dijimos, pues aquí que vamos. Sí, como que dijimos, para estar alrededor de la abadía, como que dijimos, ¿qué pasa si en vez de utilizar un lugar, porque eran lugares no convencionales dentro del teatro, ¿no? Y dijimos, ¿qué pasa si literalmente salimos a la calle y ya? Como que vimos que eso podía tener sentido con lo que queríamos contar, con hablar pues eso, de los atentados que habían sido, pues eso, en Atocha, en Santa Eugenia, en El Pozo. Dijimos, ¿qué pasa si vamos allí directamente? Como no tenemos una sala de teatro, vamos a irnos fuera. Entonces, como sí, un poco estar a la escucha de lo que te pide el momento en el que estás y las oportunidades que se te presentan y sí, y hacerte con ellas. Bueno, la obra tiene muchos testimonios. Al final es que está entre la ficción, el documental, la realidad, pisa el terreno de todo y a la vez el de nada, ¿no? Que lo hace algo muy propio, que también está como muy bien, que Mm. se genera una identidad única muy rápido. Sí, o sea, yo en realidad sí que, aunque estoy de acuerdo con lo que dices, yo a lo mejor sí que la podría encajar en el mundo teatro documento un poco, porque incluso las partes que son escritas propias están un poco basadas en cosas que hemos hablado o escuchado o investigado, y también hay parte de nosotras hablando como nosotras sobre el tema, no simplemente como autoras o no autoras, ¿sabes? Entonces, Pero sí que, yo sí que siento que la apertura que se le da al público a la hora de lo que puede hacer o no hacer, como que es sí, lo que trasciende un poco la cosa de teatro sí, sí, documental, es sí, esta posibilidad de que el público pueda hacer a lo largo de la pieza diferentes acciones si quiere o no quiere, pueda, ¿sabes?, interactuar sí, con eso, como que abre un poco, quizá, no sé si es ficción, porque no sería del todo ficción, pero sería como un poco abrir posibles sí, ficciones, como ¿sabes? el mundo de la no absoluta realidad todo el Claro, rato. porque no, eso no es solo como darle información a los espectadores todo el rato, sino que también hay una cosa de, y ahora con esto, mira a ver qué quieres hacer, y ahora con esto, mira a ver si quieres pensar Sí, en sí, esto, pensar sí. en tal persona, mirar este sitio, mira, o sea, eso siento como que abre un poco más allá del teatro documento, ¿no? Aunque parta de Sí, ahí, sí que estoy de sí, acuerdo con un poco de ahí. sí. También yo creo que al final es más a lo mejor en el contenido, una parte como más documental puede ser, y en la propia, en la forma, en el formato, en el dispositivo, sí que es más abierta y más imaginativa y más Juan Palomo en ese sentido. Hay Sí. muchos detalles de los que hablar de la función y tampoco queremos hacer ningún spoiler. Y las conclusiones también son muchas para cada uno, según lo viva y según lo haga. Pero vosotros, después de todo el proceso de haber literalmente construido cada paso y de estos 3 años haciendo la obra, ¿qué sacáis de esa memoria colectiva? ¿Qué es lo que habéis descubierto? ¿Qué es lo que os ha sorprendido? Pues mira, yo justo esta mañana estaba hablando y explicando a una chica neoyorquina todo el tema de qué es el 11M. Sí, sí. Y claro, y de repente le expliqué, no, porque pasó esto y hubo toda esta cantidad de bombas y esto tal, y luego las elecciones y luego no sé qué, pero nosotras en la pieza hacemos esto otro. Y pensé, claro, es que, joder, es que al final para mí todo lo del 11M no deja de ser un ejemplo brutal de cooperación. O sea, más allá de evidentemente todo lo morboso y lo escatológico que hubo en la prensa, que hubo a posteriori con los juicios, todo el rifirrafe político que es absolutamente insoportable, y eso sí que yo lo creo, pero como que para mí no deja de ser un ejemplo, o sea, increíble de cooperación, en el que tú ves cualquier documental, hablas con cualquier persona y todo el mundo se echó a la calle para lo que fuera. O sea, y a mí, por ejemplo,
que yo estuve reflexionando también mucho, porque cuando nosotras nos pusimos a investigar esto fue post pandemia, cuando ibas con mascarilla en el autobús, era como, tío, es que tenemos como que realmente reflexionar sobre estas cosas para darnos cuenta de que no tiene sentido, eh, o sea, para replantearnos el cómo actuamos frente a cierto tipo de situaciones que realmente afectan a tanta gente. Entonces, sí, para mí yo lo que cada vez pienso más es que es como un ejemplo brutal como de humildad, de cooperación y sí, de comunidad y de trabajo en colectivo. Sí, yo también construyendo esta pieza, me he dado cuenta de la diferencia que hay en cuanto a estos procesos de duelo colectivo, dependiendo del lugar en el que estés. O sea, Atocha, que fue como un poco el centro, al menos dentro de la comunicación del atentado, de las noticias y tal, tú ahora vas, hay un monumento, pero no queda nada, todo va tan rápido en el centro de Madrid que, no, que las cosas se tienen que superar muy rápido. En cambio, salir un poquito de allí e irte a otros focos, de repente ves que son otros ritmos totalmente y que eventos así calan de una manera como súper distinta. Y sí, como esa diferencia, de repente dijo, en una ciudad te vas a 3 paradas de tren más allá y de repente es otro mundo. Eso es algo que yo no... O sea, que es lo que más me ha impactado de haberme metido a trabajar de esta manera, la verdad. Mm. Sí, yo creo, por añadir algo más a lo que decís, que también como o sea, al darte cuenta de cómo el 11M afecta a lo que es Santa Eugenia hoy en día, como que también yo creo que te abre un poco a mirar a los barrios y plantearte por qué son como son, o sea, no dar por hecho las cosas que ves, o sea, no dar por hecho que esta estación es de este material, de este hormigón, de esta manera, que la gente se relaciona de una manera o de otra porque sí en este barrio, sino pensar como que al final todo lo que ahora es en cada barrio tiene que ver con su historia pasada y con los eventos que hayan pasado en ese barrio. Algunos más grandes, como pueden ser los atentados del 11M, y otros igual más pequeños, que a lo mejor no han trascendido el propio barrio, pero que sin embargo definen de manera concreta ese barrio y definen de manera concreta cómo la gente vive ahí, ¿no? Entonces a mí hay una cosa ahí como interesante que te abre como a mirar de otra manera la ciudad y los espacios. Vamos a concluir ya la entrevista. Estaba pensando que Santa Eugenia, a lo mejor más que una obra de teatro, es una experiencia bien entendida esta palabra, que ahora como que la usamos un poco para todo. ¿Qué entendéis vosotros por teatro? ¿Qué es para vosotros el teatro? La pregunta. Es que voy a ser ultra repipi, ultra pedante, pero que para mí que se dé el hecho, que ocurra el hecho dramático, que ocurra la catarsis. Como que yo con esta obra en concreto nos han dicho mucho, pero es teatro, no es teatro, y es como, pues a ver, hay un viaje, hay un principio, un desarrollo, un final, se cuenta una historia, hay un espectador, hay cosas que mirar y hay cosas que recibes, hay cosas que también se te remueven y hay un momento de catarsis. Entonces, a lo mejor no se da el hecho escénico, pero se da el hecho dramático, se da el hecho teatral. Entonces, sí, yo es que con todo este mundo de las experiencias y del teatro no teatro, me parece como algo como, pues sí, ¿qué más da llamarlo teatro o no teatro? O sea, ese viaje que hace el espectador cuando está viendo Antígona en un teatro, también se da cuando vienen a Santa Eugenia y acaban haciendo lo que ocurre al final, que no se dice. Pero para mí es que tiene más que ver con eso, ¿no? Con el viaje personal. Sí, yo creo que ya no solo como con el teatro, o sea, como que abriendo el prisma, ¿no? Al final el hecho artístico tiene que ver de alguna manera con generar o despertar emoción o que pasen cosas, comunicar cosas a través de la emoción y despertando la emoción. Y yo en ese sentido creo que igual es lo que dices tú, ¿no? Igual acaba siendo como un poco estéril el debate de hasta dónde llega el teatro o no. En plan, Sí, bueno, no, tampoco igual. ¿sabes? Si usted no quiere llamar a esto teatro, no pasa nada, Claro. mientras pueda ser, ¿sabes? Mientras pueda pasar
como que está bien. Y en ese sentido yo tampoco sabría definir dónde acaba el teatro y empieza otra cosa, ¿sabes? No sé si sé, no sé si sé poner esa definición, Sí, pero bueno, mientras pueda ser, total. mientras pase. Total, pero y en ese sentido, y poniéndome yo también un poco como orgullosa de nuestro hijo, em, creo que aunque parezca algo tan disruptivo por simplemente estar saliendo del El espacio. espacio y estar haciendo que el espectador camine, a nivel de dramaturgia, la pieza es muchísimo más clásica que muchas piezas que hoy en día se ven en espacios convencionales. O sea, que con esto, y con esto no quiere decir que no sea disruptivo la No, eliminación que del es juego espacio, de fondo y forma. justo, Claro. justo, justo, y que realmente es que tiene una estructura muchísimo más clásica de lo que parece. Simplemente eso, que parece como mucho más marciano, simplemente porque no estás sentada en una butaca. Pero bueno, hay bancos en Y la calle que te puedes sí. sentar también. Y luego, sobre todo, también que es accesible, o sea, porque a mí Sí, una de las claro. cosas Sí, que me ocurre viendo a los espectadores de estos últimos 2 años hacer la pieza es que viene gente de mil orígenes, o sea, viene gente mayor, gente más joven, gente de Madrid, gente de fuera, y la pieza es accesible, o sea, la gente entra, la gente conecta y la gente luego tiene como, le han pasado cosas, ¿sabes? Y tiene algo que compartir que ha sucedido durante sí. ese tiempo. Entonces, siento que al final acabas, o sea, independientemente del formato, independientemente de que cumpla los tics para ser teatro o no ser teatro, consigue acceder y consigue llegar, ¿sabes? Y consigue Sí, ser... y hay algo que se comparte, que para mí es una experiencia artística compartida, el teatro, y eso sucede exactamente. Sí. Bueno, pasan cosas que es lo importante. Ahí está Santa Eugenia en el Teatro del Barrio. Gracias por habernos acercado a ella, chicos. Gracias. Muchísimas Nada, a ti. gracias.